Neville Goddard nos habla de el juego de la vida para poder manifestar. Él dice que la vida es un gran campo de juego y que no se juega en cualquier lugar. El juego de la vida se juega en el juego de la mente, en el campo de juego de la mente. Y la herramienta central que rige el juego de la vida es la ley de la palabra y tiene que ver con nuestras conversaciones internas, con aquello que constantemente nos estamos diciendo a nosotros mismos, aquello que nos decimos desde nuestro interior para el afuera y también cómo le damos entrada a lo que el afuera dice sobre nosotros. Aquí hay una expresión que a mí me gusta y la quiero destacar. Dice, la vida es un juego con objetivos y reglas que no pueden cambiarse ni romperse. Esto es fundamental, ¿no? Es como un juego en donde hay como un libre, digamos, desarrollo de las situaciones. Las reglas tienen que ser claras y tienen que ser estructuradas. Y si las rompemos, no podemos manifestar. El juego de la vida tiene un propósito, como todo juego, además de las reglas, que son el camino para manifestar, también hay un propósito. Ese propósito es cumplir nuestros sueños. Ese sería el gran propósito cuando queremos jugar el juego de la vida. Por eso, si no tenemos claro el propósito, va a ser muy difícil que podamos manifestar. A mí me pasó en una oportunidad, yo siempre voy con las experiencias porque me gusta comentar para ilustrar y que se entienda mejor todo esto teórico que a veces pareciera muy abstracto. A mí me pasó en una oportunidad que quería lograr algo y no podía, siempre había barreras, había impedimentos. Entonces en un momento me dije, ¿son barreras, son impedimentos o son excusas? Y entendí que en realidad lo que me pasaba era que yo estaba en el propósito equivocado. Y esto es muy importante, porque yo eso que quería hacer, que tiene que ver con un proyecto profesional, lo quería hacer porque pensaba que era la forma para ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? Em, y cuando lo estaba desarrollando, me di cuenta que en realidad yo estaba en el resultado, pero no en el resultado de el propósito. Estaba en el resultado de lo que yo quería obtener del propósito. Y ese era un gran error. Eso es un error abismal según estos planteos de Neville. Si yo me centro en lo que quiero obtener y no en el propósito en sí, entonces no voy a poder estar en el sentimiento del propósito, en el sentir, en ese estado anímico. Y siempre vamos a empezar a buscar factores externos que están influyendo porque nos vamos a ir limitando, ¿no? Para seguir postergando. ¿Por qué? Porque no tenemos un sentido, no hay un sentido en el hacer. Entonces, cuando no podemos concretar algo, lo que yo me pregunto es, ¿para qué no estoy logrando tal cosa? ¿Para qué no puedo hacer tal cosa? Entonces ahí entramos en ese nivel de conciencia superior del que hablábamos hace un rato, que le da un significado diferente al fenómeno de la vida y además lo transforma. Entonces, lo que yo sugiero es que cuando no estamos pudiendo lograr algo, siempre nos preguntemos, ¿para qué no puedo lograrlo? Porque cuando postergamos y nos ponemos excusas y no avanzamos, es también porque de algo nos estamos protegiendo. Entonces, para jugar el juego de la vida, que se juega en el campo de la mente, lo esencial es poder detectar
esas conversaciones internas. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Y cuáles son las reglas que están marcando el camino? Porque así como hay reglas que marcan el camino para llegar al resultado, también hay reglas que marcan el camino para no llegar a ese resultado. Reitero, todo esto se ve en profundidad dentro del curso, en una mentoría personalizada, porque todos los seres humanos somos diferentes y no hay, digamos, una regla estructural, hablando de reglas, bueno, pero lo que me refiero es que no hay algo genérico, no se puede plantear que en cada una de las personas sea igual. Todo depende de las conversaciones internas, en este caso, y todos nos hablamos de maneras diferentes. Y las palabras que seleccionamos para dirigirnos a nosotros mismos o para comprender los mensajes que están viniendo desde la afuera, también tienen una implicancia fundamental en poder lograr lo que manifestamos. Y recordemos que los eventos también se generan con consentimiento de estados. Esto que decía en el video anterior, esto que se plantea en la escala del ser. Ese consentimiento de estado a veces es dar lugar a un sentimiento negativo, de frustración, de cosas que pasan en el afuera, ¿no? Es ese decir, ¿y cómo voy a poder hacer tal cosa si está pasando esto, si está pasando lo otro y aquello? Y nos centramos en todo lo que está pasando afuera y no nos estamos preguntando si en realidad podríamos estar haciendo algo diferente para poder llegar a ese resultado. Si quizás hay un camino diferente para poder llegar a ese resultado y manifestar eso que se está deseando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y bueno, como les decía, las conversaciones internas son centrales porque son patrones. Esos patrones son vías que modelan nuestra vida, son vías que van generando circunstancias y nos llevan por caminos definidos. Imaginemos un tren que tiene que ir siempre por el riel o un auto que tiene que ir por su carril correcto. Bueno, esos serían los patrones que van marcando nuestras conversaciones internas. Ya sentir que puedo, que no puedo algo. Ese sentir también tiene que ver con experiencias, ¿no? Con situaciones que se han atravesado en la línea temporal. Recordemos que Neville también nos habla de la revisión del pasado, revisarlo no solamente para saber desde dónde están viniendo esos estados de ánimo, sino también revisarlo para poder hacer una transformación de ese estado anímico y dejar de consentirlo, ¿no? Tiene que ver también a veces con que, y bueno, ¿cómo voy a poder hacer tal cosa? Yo soy así porque a mí cuando era chica, cuando era chico, me hicieron esto, lo otro, en la adolescencia, tal cosa. Bueno, todo eso son consentimientos de estados. Estoy dando lugar a que esas circunstancias estén influenciando en mi forma de ser, me estén como formateando para no poder ser quien quiero ser, a generar las acciones y llegar a ese resultado que estoy queriendo alcanzar. Pero recordemos que tenemos que estar en el sentimiento, en el estado anímico del resultado, porque si no, nos estancamos en la falta. ¿Cómo se hace eso? Es un gran proceso interno, pero un gran punto de partida es encontrarnos con esas palabras, con esas conversaciones internas, las palabras que usamos para comunicarnos con nosotros mismos, para entender el entorno, que crean condiciones y circunstancias. Entonces, de ahora en adelante, basta de justificar estados de ánimo, basta del consentimiento de estados y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer para sentir diferente? O ¿cómo puedo sentir esta situación de una manera distinta? Y ahí vamos a capitalizar las experiencias para poder darle a la realidad un nuevo sentido, un sentido de transformación.
La función del pensar. Hablábamos hace un rato sobre la diferencia entre estado del pensamiento, estado de conciencia. La función de pensar para Neville Goddard es un territorio limitado. ¿Por qué es un territorio limitado? Porque yo puedo hacer hasta donde mis pensamientos me permiten avanzar, salvo que esté en ese estado evolutivo y pueda abrir mi conciencia hacia un estado superior. Entonces ahí sí, cambiamos los patrones. Cambiar el patrón es fundamental para poder tener una vía diferente, para poder encontrar un camino distinto. La ley de la palabra revela la posición que estoy teniendo en el juego de la vida y nuestra actitud mental es la que puede llegar a generar el cambio para que se produzca un movimiento entre las piezas del juego. No nos olvidemos que en el campo de la mente, en el campo del juego de la mente, hay varios componentes, como también los hay en el campo de un juego que jugamos, ¿no es cierto? El que sea, un deporte, un juego, el juego que sea. En el campo del juego de la mente también hay determinadas estructuras que van a estar influenciando en el momento en que tenemos que actuar en el entorno para alcanzar ese resultado, que se alcanza el resultado con el sabio uso de nuestra mente y de nuestro discurso. La actitud mental es fundamental para poder encontrar ese impulso que nos va a llevar a transformar las causas de los fenómenos externos que ocurren en nuestra vida. Y bueno, una frase muy contundente, muy fuerte, que presenta Neville Goddard, es: como piensas en tu corazón, así eres. Nosotros somos hacedores de la palabra y lo que sentimos desde el corazón viene a nuestra mente y se expresa hacia el afuera. Entonces, él dice, ser hacedor de la palabra es fundamental, pero también es importante observar y controlar. Observar implica ver hacia dónde voy y controlar determina hacia dónde quiero ir. Si yo estoy diciendo, ay, no, ¿y cómo voy a lograr esto si no puedo porque soy tímida, por ejemplo? La timidez es algo que a mí me pone limitaciones. Bueno, está bien, observé, hay una timidez que está influenciando para que yo pueda hacer cosas y alcanzar ciertos resultados. Pero yo tengo que tomar el control y transformar esta timidez que podría estar connotando algo negativo, transformarlo hacia un estado positivo. Ahí es donde empiezo a controlar y puedo determinar hacia dónde ir. Bueno, soy tímida. ¿Qué hago entonces con esta timidez? ¿Cómo la supero? Y buscaré técnicas de expresión corporal, buscaré técnicas de oratoria, digo, ¿no? En el caso que la timidez sea una influencia para la comunicación con los otros, también la timidez podría ser una influencia en determinadas actividades del trabajo. Bueno, según en donde esa timidez esté interactuando, no le tengo que dar lugar para que me siga generando impedimentos. Entonces, ¿cómo hago eso? Controlando la conversación interna. Entonces digo, hey, para, me estás diciendo que yo no puedo hacer tal cosa, le digo a mi mente, ¿no? Vieron que es raro, la mente es autorreferencial porque hablamos a través de la mente, pero sin embargo podemos como hacer este desdoblamiento. Entonces, me estás diciendo que no puedo lograr tal cosa porque soy tímida. Bueno, a ver, ¿y cómo hago para superar esta timidez? Y ahí construyo frases diferentes
y empiezo a transformar ese sentimiento o ese estado. No hay que dar consentimiento al estado que está influenciando para impedirme lograr algo, porque no olvidemos que aquello que nosotros somos, lo reflejamos en la realidad. Entonces, estas conversaciones internas nos van a marcar ese ti en mí que está mostrando las construcciones de hechos y fenómenos que hay en el afuera. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, a ver, Perla, hay cosas que pasan y no tienen que ver con las conversaciones internas. Es cierto, cuando yo di el ejemplo del agua y las rejillas, o sea, a mí no estaba influenciando yo en lo más mínimo, pero lo que sí es cierto que la actitud es lo que marca la diferencia quizás en un resultado, ¿no? Entonces, eh, no somos responsables de todo, de ninguna manera estoy diciendo eso y tampoco lo dice Neville. De lo que sí somos responsables es de cómo nosotros entendemos las circunstancias y actuamos en consecuencia. Y bueno, no olvidemos que Neville también dice, las visiones en nuestra cabeza revelan las vías, es decir, los caminos que tenemos que seguir, pero también los que no tenemos que seguir. Entonces es importante conocernos en esa interacción, ¿no?, que marca nuestra mente con las palabras que usamos desde nosotros mismos, hacia nosotros mismos y hacia el afuera. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las condiciones para manifestar. ¿Cómo manifestamos? Bien, a ver, la premisa es, solo existe la meta. Es decir, hay un camino marcado por esos patrones, por esas vías, y ahí tengo que seguirlo. Y esto me parece, no sé, me parece grandioso. No hay un oponente objetivo. Cuando nosotros estamos centrados en el propósito, en el sentido que tiene aquello que hacemos, cuando no estamos en el propósito equivocado, como a mí me ha pasado hace un tiempo, eh, le encontramos un sentido tan fuerte a lo que hacemos que no hay duda y tampoco hay un oponente porque abandonamos la lucha. ¿Cuándo abandonamos la lucha? Cuando salimos de la idea de la falta. Entonces, ahí podemos realmente ser hacedores de una palabra sabia. Y no olvidemos que un cambio de actitud cambia la posición en el juego de la vida. Pero esa posición primero tiene que cambiar en nuestra mente. Si no podemos cambiar la posición en nuestra mente, muchísimo menos se va a reflejar también en el afuera. Pero hay una reciprocidad, no nos olvidemos. Yo siento en relación a lo que percibo del mundo. Entonces, en relación a lo que yo percibo del mundo, tengo que empezar a transformar mi sentir. No, no nos podemos enquistar, no nos podemos arraigar ni estancar en que porque tal cosa está pasando, yo tengo que, justifico sentirme como me siento. Entonces, siempre hay opciones. El mundo es un gran abanico de posibilidades y mucho más el universo. Así que hay que abrir la cabeza, salir de los patrones y generar vías diferentes. Y finalmente, instalarnos aquí. Ya tengo lo que quiero. Debo permanecer en ese estado de ánimo y no en la lucha por conseguirlo. ¿Qué significa esto? Que yo me tengo que sentir de la misma manera que me sentiría si eso estuviera en mi vida y tengo que hacer las cosas que haría si eso estuviera en mi vida. Si yo quiero comprarme una casa y estoy todo el tiempo actuando en la vida y en las actitudes como alguien que no tiene una casa,
no voy a estar en el sentimiento del deseo cumplido. De todas maneras, hay que también generar las acciones, no olvidemos el pensamiento activo. Y esta es la parte más difícil de la técnica que plantea Neville. No se trata de estar en la mentira, no voy a ir por el mundo diciéndole a la gente, ah, tengo una casa, si es que no la tengo. Pero lo que yo tengo que instalar es ese sentimiento de tengo una casa y hacer en mi vida las cosas que yo haría si esa casa ya la tuviera. La casa ya está, ya la tengo. Entonces, hay que abrirse al sentimiento y actuar como sí. Esto es lo que plantea Neville, pero por supuesto, diferenciarlo de estar en la mentira, porque eso después va a traer consecuencias nefastas. Así que bueno, aquí estoy para que me consulten, me pueden enviar los mensajes que quieran, contar situaciones, contarme lo que quieran lograr y con gusto voy a estar acompañando atrás con toda esta maravillosa técnica a través de la técnica de Neville Goddard.